ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Hoy lunes ya es el quinto día de este bendito mes de Ramadán. Estamos en vivo y en directo con todos ustedes desde aquí, desde nuestros platós en Madrid, y estoy bien acompañado como siempre por mis dos compañeros y hermanos, Mohamed Said Alides. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal llevas el mes? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Y Tawfiq del Haraq. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah. Pues después de darle la bienvenida a ambos, pues darles a ustedes la bienvenida y proponerles acompañarnos durante esta hora de programa que nos espera y plantear sus dudas y sus preguntas, tanto las relacionadas con el Ramadán, con el ayuno, con estos ambientes de espiritualidad que estamos viviendo, como cualquier duda relacionada con el Islam y la jurisprudencia islámica. Para hacerlo, pues tienen las siguientes vías, que son el número de teléfono, que es el 911 73 02 51, 911 73 02 51, y también el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y también la página de Consultas Islámicas en Facebook. Inshallah, vamos a pasar algunas preguntas que nos llegan y que se van acumulando en nuestro buzón de Facebook. Una pregunta muy interesante que nos plantea un hermano que se llama Iván. Iván dice lo siguiente, la pregunta es un poco larga, así que un poco de paciencia conmigo. Dice Iván: Salam alaikum wa rahmatullah. Una pregunta resumida. Vivo en casa de mis padres y al ver que estoy haciendo Ramadán me lo han prohibido hacer. ¿Qué debo hacer en esta situación? Dice: he regresado al Islam hace 2 meses. Mi madre es cristiana no practicante y mi padre es agnóstico. Tengo 24 años, soy estudiante y después de mucha lectura y pensarlo bien me convertí al Islam. La decisión a mis padres no les gustó, aunque les pareció que se me pasará. He podido hacer mi primer día de Ramadán sin problemas, pero hoy me han dicho mis padres que en su casa no voy a poder hacer el ayuno más. El mensaje es muchísimo más largo. Dice cómo tuvo un diálogo con sus padres, etc., y le dijeron que en su casa no puede ayunar, no puede rezar, etc., porque están preocupados. Y también le dicen, dice él, que debido al respeto que tiene a sus padres y con el que me dice el Corán que tengo que tener con ellos, estoy en una situación que no sé qué hacer. ¿Qué me aconsejáis en general con todo y en concreto con el ayuno? Muchas gracias y Ramadán Mubarak. Una situación complicada en la que está el hermano Iván y por la que pasan muchos hermanos y hermanas que entran al Islam. Quizá esta falta de aceptación por sus seres queridos, por su entorno y por sus familias. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día de juicio final. Amén. La verdad es una situación bastante complicada, pues el hermano debe saber los preceptos de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay que hacerlos de una manera paulatina, según la capacidad. No sé cuánto tiempo el hermano ha regresado al Islam. 2 meses. Hace 2 meses. Teniendo la situación familiar que se encuentra, primero debe optar por un diálogo que se compone de 2 principios. Uno que es un diálogo verbal, hablando, explicando los preceptos islámicos, y el otro es por su propia conducta. Y predicar por el ejemplo. Si los padres ven un cambio positivo, un cambio que se ha notado en su hijo, en sus modales, en sus comportamientos, en su conducta, esto va a ser mucho más elocuente a la hora de transmitir estos valores islámicos. Y debe insistir en este diálogo explicando qué son los preceptos islámicos,
¿De qué se trata el ayuno? El ayuno ha sido practicado no solamente por los musulmanes, es una faceta común que compartimos con los propios hermanos cristianos, junto con los judíos, además de otras convicciones y religiones. Y enfatizar el interés científico y médico del ayuno. El ayuno se recomienda en ciertas medicinas, esto es bastante importante. Teniendo la situación bastante complicada, es una prueba que le ha puesto Allah subhanahu wa ta'ala. Él debe pues tratarlos lo mejor que pueda, porque el trato de los padres viene directamente justo después de obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero no hay que plantear el tema de blanco y negro. Yo creo que entre el blanco y negro hay varios colores. Y si se encuentra quizás en una situación, digamos, casi imposible, teniendo el estado de salud de su padre o de su madre, aunque yo ya entre un padre agnóstico y una madre cristiana, se supone que hay cierto diálogo y hay ciertos desacuerdos, que ya tiene una, digamos, algo que le puede facilitar este diálogo. Esto más o menos tiene que ir de una manera paulatina, inshallah. Sí. Hermano Mohamed Said, ¿algún consejo a este hermano? Me sorprende realmente a estas alturas que haya ese tipo de coacción, ¿no?, en familias supuestamente en un entorno democrático, en un entorno de libertad. Yo creo que ciertos padres, si sus hijos optan por ciertas tendencias que son nocivas, pues no tendrían ningún tipo de problema, pero cuando se trata de cuestiones espirituales, sean de la confesión musulmana o de otra, pues digamos, se alarman de una manera llamativa y declaran la guerra a sus hijos. Primero, creo que el hermano es mayor de edad, 24 años, sabe perfectamente lo que le beneficia y lo que no, está en su derecho de elegir el camino que él quiera dentro de un marco reconocido socialmente y legalmente, no pretende nada malo si no está siguiendo una confesión que él ve que es oportuna, la adecuada y la correcta para su caso. Sus padres no están en su derecho de objetar en este caso, ni de impedirle, ni de coaccionarle. Él como musulmán le debe respeto a sus padres, pero cuando ese respeto se interfiere con la obediencia de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah en el mismo Corán, en las mismas aleyas, dice وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Y si se esfuerzan para que abandones tu religión y que desobedezcas a Allah y asocies copartícipes a Dios, pues no le hagas caso ni seas obediente con ellos. Rendirles el mejor trato no significa desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos hablando de un pilar del Islam, por supuesto, tiene que ser gradual y tiene que ir adoptando, pero si él siente que ya asimila los pilares del Islam y está en las condiciones de llevar a cabo y sabe que es obligatorio y puede llevarlo, yo creo que tiene que defender su derecho de la libertad religiosa, manteniendo las mejores formas, la mejor educación y la mejor conducta, por supuesto. Pero no me deja de extrañar realmente de que hoy en día en familias, en un contexto occidental, un contexto, sobre todo personas no creyentes, ¿no? Un padre agnóstico y una persona tradicionalmente católica. Yo creo que esto pasaría incluso cuando una chica o un chico decida, digamos, ingresarse en una orden religiosa cristiana o de otra índole, pues va a tener el mismo rechazo, pero yo creo que somos libres de elegir el camino que veamos oportuno. El respeto a los padres es una cosa, pero marcarnos nuestra vida, sobre todo en lo que atañe a nuestra confesión y nuestra creencia, yo creo que ahí es entrar en la libertad de los demás, y el respeto a los padres no es incompatible con la obediencia de Allah, y cuando hay esa interferencia debe de primar, ¿no?, la obediencia de Allah ante, digamos, agradar a nuestros padres sin faltarles el respeto ni faltar a la buena conducta que se merece. Barakallahu fikum por la respuesta. Recuerdo el número de teléfono, que es el 911 73 02 51, si nos quieren llamar en directo. Una pregunta acerca de una oración específica del mes de Ramadán. Dice lo siguiente, la hermana Anisa dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah. En primer lugar, agradecer la grandísima labor que hacéis al transmitir vuestros conocimientos a los que menos sabemos el Islam. Mi pregunta va relacionada con Salat al-Tarawih. Durante el mes de Ramadán escuché a gente decir
que una mujer tiene más hasanat, más recompensa, si reza en casa esta salat, esta oración. Pero no sé si es cierto o no, ya que yo suelo ir a la mezquita a rezar. Jazakumullah khair. Adelante. El tema de los rezos tarawih, según la jurisprudencia islámica, es algo que es voluntario, no es obligatorio. Sí. De un modo general, los rezos voluntarios, sean para los hombres o para las mujeres, rezarlos en casa es mejor que rezarlos en la mezquita. Esto de un modo más o menos general. Sí. Cuando se trata de algo concreto como tarawih, rezar tarawih en casa o junto con el imam en el masjid, incluso para los hombres hay un debate entre nuestros sabios. En la escuela Maliki y Shafi'i, por ejemplo, rezarlos en casa es mucho mejor que rezarlos en la mezquita. Pero esto es teniendo en cuenta que la gente ya memoriza el Corán. En nuestro contexto concreto y actual, las mujeres que no pueden tener grupos en su propia casa, una mujer que no memoriza el Corán, teniendo, alhamdulillah, la mezquita que facilita la oración durante todo el mes, con un imam con una muy buena recitación, algo que facilita el khushu' y la concentración, pues sí. Sabemos el hadith de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relatado por el imam Bukhari con otros, que la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa salatuhunna fi buyutihinna khairun lahun. No prohibéis a las siervas de Allah rezar en las mezquitas de Allah, pero su rezo, su oración en su casa es mejor para ellas. Pero esto es un modo general. Conciliando entre los dos, el Islam permite, alhamdulillah, que la mujer, si quiere rezar en las mezquitas, en el contexto nuestro actual, lo que es de tarawih para la recitación y para las charlas, está totalmente permitido rezar en las para mezquitas. beneficiarse de ese ambiente. Vamos a pasar con una llamada. Tenemos con nosotros a Osman desde Madrid. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermano. Ramadan Karim. Igualmente, Ramadan Mubarak. Igualmente. Queremos saber si hay una persona bebe alcohol, pero hace su oración normalmente 5 veces al día. Y luego hace Ramadán todo completo. Queremos saber si su es válido y su oración o válido o no válido. Si es válida o no. Esta persona bebe alcohol, digamos, continuamente, todos los días, ¿o? No, cuando corta Ramadán, empieza a beber alcohol, porque estás acostumbrada, no se puede dejar. Sí, está adicto al alcohol. Entendido, hermano. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Salam alaikum. Alaikum salam. Una persona adicta al alcohol en el resto del año, llega a Ramadán, lo deja y nos preguntan si su ayuno, su oración es válida o no. Consumir alcohol es uno de los pecados capitales y lo sabemos, ¿no? Es kaba'ir al-dhunub y es una de las cosas totalmente prohibidas en el Islam. Y esto es un consumo, digamos, normal y eventual. Y si es una adicción que es el mu'aqara, ¿no? Idman al-khamr, ya sería pues muchísimo peor incluso que el consumo eventual. El hermano debe de reflexionar y debe de abandonar esa mala conducta. Si interfiere con su oración, con su ayuno, una cosa no quita la otra. Si nos ponemos, digamos, a detallar la cuestión, hay hadices, ¿no? Que no llegan a ser auténticos en la cuestión de la oración. Aquella persona que consume el alcohol, Allah subhanahu wa ta'ala no acepta su oración durante 40 días. Por eso ciertos hermanos, cuando se acerca Ramadán 40 días los 40 días anteriores, pues abandonan el alcohol para que Allah acepte su ayuno y su oración. Una cosa no quita la otra y inshallah la puerta de la oración y la puerta del ayuno sean los motivos para que le hagan alejarse de esa mala conducta y esa práctica. Pero también habrá que ver su condición, si está ebrio, si está sobrio, si es un consumo asiduo, si cuando reza no es consciente, en ese caso su oración es inválida, y si hay una
y también con los restos del consumo de ese alcohol y está inconsciente, pues también su ayuno es inválido en ese caso. Pero si lo abandona, reza en condiciones y ayuna en condiciones, pero tiene una adicción, yo creo que debe de tratarla también con facultativos, con profesionales, con ayuda de psicólogos y de terapeutas en ese sentido para que le ayuden a liberarse de esa adicción, inshallah ta'ala, y desintoxicarse, y luego pues la ayuda religiosa pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala y teniendo en cuenta que está sumergido en un pecado capital, ¿no?, que suscita la ira de Allah subhanahu wa ta'ala y aleja de la misericordia. Una de las faltas mayores, que es el consumo del alcohol, y tiene una oportunidad si lo puede dejar durante un mes, ¿no? Sí, el Ramadán es el ejercicio de voluntad y es el autocontrol y es la disciplina, ¿no? Todos los malos hábitos, si tenemos una firme intención, podemos abandonarlos en esta época, inshallah ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala le guíe y Allah subhanahu wa ta'ala le aleje del camino del mal. Amén, barakallahu fik. El número de teléfono es el siguiente, es el 911 7302 51. Voy a pasar con una pregunta de un hermano. Ismail dice lo siguiente: me gustaría comprender por qué el horario del ayuno comprende la franja del día entre el Fajr y el Maghrib, siendo que en los lugares cercanos a los polos este método conllevaría poder comer durante mucho tiempo o deber de ayunar mucho tiempo, al no ser que se modifiquen los horarios. Felicidades por el programa. Barakallahu fikum. El hermano Ismail pues comenta o habla de la situación que se vive en zonas bastante cercanas al polo norte o al polo sur, durante que en ciertas estaciones el día dura mucho, ¿no? Sí, además este año hay una variedad de horario entre, digamos, los musulmanes que viven en varios países. Sí. Alhamdulillah, nuestro amado y querido mensajero profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dejó el tema de la manera como ayunar bastante explícita. Nos dijo que el ayuno es durante el mes sagrado de Ramadán, serán 29, 20 o 30 días, o incluso a la manera de decidir el inicio de este mes, nos dejó una frase muy importante: فَقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ. Cualquier problema a la hora de determinar el inicio del mes o el inicio incluso del Eid, que es el fin de Ramadán, esta frase فَقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ debemos estimar, debemos calcular, debemos hacer un esfuerzo. Todo ahí engloba esta palabra, abarca todos los significados científicos, climatológicos, entre todos. Hay el caso de nuestros hermanos que están en el Polo Norte, en el Polo Sur. Alhamdulillah, nuestros sabios le han decretado ciertas fatwas teniendo más o menos su contexto geográfico. Una que es regirse o seguir el país musulmán más cercano, que tiene un horario más o menos normal, El país o los musulmanes más cercanos a ellos que tienen un horario del día más o menos. Sí. Otra fatwa que también ha sido decretada, seguir el ejemplo del día de Mecca, o el horario, las horas que hacen los musulmanes en la sagrada ciudad de Mecca. Entre estas dos opiniones bastante respetables, los propios hermanos de estos países deben decidir y salir de la polémica y de la división. Esas son las opiniones que tienen ante ellos, ¿no? Hay otra tercera que todavía no tiene bastante, digamos, apoyo jurídico, que es en estos propios países incluso llegan a 6 meses de nocturnidad o 6 meses. Pueden calcular el día, 24 horas, y de este 24 horas pueden sacar más o menos un día para los restos. La media, ¿no? La media, más o menos. Y está en el proceso de estudio entre nuestros sabios astronómicos y también jurídicos. Barakallahu fik. ¿Algo que añadir, hermano Hussein? Tener en cuenta también, bueno, aparte de las cuestiones de ijtihad que están planteadas en la actualidad por organismos oficiales, el hecho de que Ramadán vaya variando, ¿no?, de estaciones acorde al calendario lunar. Sí. Coincide que lo ayunamos a veces en invierno, a veces en verano, a veces en tal, para que
sentamos la carga y la dificultad del ayuno en ciertos meses y también la facilidad y la simpleza en otros. De manera que los mismos hermanos, si no contemplan esas opiniones que hablan de su caso específico, hay meses en los cuales el ayuno solamente les dura 2 horas y tienen 22 horas de comida. Y hay temporadas que tocarán 22 horas de ayuno y 2 horas de comida. En nuestro caso también en España no estamos muy lejos, estamos hablando de 17 horas en verano. Y inshallah, cuando vaya adelantándose el mes, cada año 11 días menos, llegaremos a ayunar durante el invierno, donde tendremos pocas horas, de unas 10 o 11 horas o 9 horas de ayuno, y tendremos bastante más alhamdulillah, de comida. Por lo tanto, la variación del horario, en ella está una recompensa, inshallah, pero los casos extremos de esas situaciones únicas y exclusivas, pues se contemplan esfuerzos de grandes organismos y grandes ulamas que quieren facilitar la cuestión del ayuno a nuestros hermanos. Así es que cada 33 años más o menos, pues da la vuelta completa el calendario, ¿no? Y volvemos a ayunar en estas mismas épocas, ¿no? del año, que es en junio, dada la diferencia entre el calendario islámico hijri lunar y el calendario pues gregoriano solar. El número de teléfono es el siguiente, es el 911 73 02 51, y les planteo la pregunta de una hermana. Hajar nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. De aquí a un mes me voy de viaje y viajaré a Marruecos, dice, y he escuchado que no debemos ayunar cuando se viaja, y la gente me confunde porque unos me dicen que sí y otros que no. Unos le dicen que debe ayunar y otros le dicen que no. ¿Me podrían decir qué es lo que debo hacer si me voy de viaje? Muchas gracias, saludos desde Barcelona. Si el viaje no le presenta ninguna dificultad, pues que ayune normalmente. Pero el tercer caso que debemos poner hincapié en esto, si le perjudica, aquí sí es obligatoriamente, de una manera obligatoria, es un deber que no ayune. Porque perjudicar la salud no es el propósito de la Sharia, al contrario. Si en este caso el viaje le presenta un daño, en este caso es deber romper el ayuno, y inshallah cuando ya estará de una manera residente, que saldrá esta ayuda y recupera los días no ayunados. ¿Y a lo que ha dicho la hermana Sofía? En la misma línea, unánimemente el viaje es uno de los motivos que permiten romper el ayuno durante el mes de Ramadán. El debate entre nuestros sabios cuál es lo mejor, ayunar con la dificultad que supone, o tomar el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, y ya tiene el derecho, inshallah ta'ala. Si opta por romper el ayuno, está en su derecho, lo puede hacer perfectamente, luego lo recupera. Y si están las capacidades físicas que le permiten ayunar durante el viaje, pues también lo puede hacer, que contempla la postura más acorde a su situación personal, ¿no? Las dos son válidas totalmente, y no hay duda ni hay debate en que el viaje es uno de los motivos que permiten romper el ayuno durante el mes de Ramadán. Eso que quede claro. Una pregunta de un hermano nos dice: buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Qué dice el Islam acerca de los juegos de azar como los juegos de mesa? Barakallahu fikum. Es una de sus dos preguntas. Los juegos de azar, ¿pero en qué sentido? ¿Jugando dinero? Los juegos de mesa, dice específicamente, me imagino. Parchís, cartas. Sí. A ver, los juegos de azar, cuando digamos se juegan a cambio de algo, eso ya es el qimar y el meisir en el Islam, eso ya son apuestas, y son juegos totalmente prohibidos y considerados como pecados capitales, porque se basan sobre el azar, sobre la suerte, y no se basan sobre, digamos, criterios. A la hora de ganar, no ganas algo acorde a tu esfuerzo
físico o algún esfuerzo mental o un esfuerzo de trabajo, sino es un golpe de suerte. Son totalmente prohibidos porque abren la puerta al desperdicio, al derroche. Cuando se trata de juegos de ocio que no implican pérdida de tiempo, que no implican disputas, que no implican saltar las obligatoriedades y las prioridades religiosas y académicas y sociales, etcétera, se permiten en un contexto de ocio permitido, ¿no? Especialmente en las noches de Ramadán se da mucho... no sería lo adecuado, ¿no? Noches de Ramadán, aunque sean cosas permitidas, no lo aconsejaría. En este caso, si me pregunta para el tema de Ramadán, las noches de Ramadán hay que dedicarlas a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala o al descanso debido. El ocio de perder el tiempo en parchís y cartas y dominó y matar el tiempo, como se dice, pues sería totalmente contradictorio a la esencia de Ramadán. Las noches de Ramadán hay que vivificarlas, hay que adorar a Allah, hay que suplicar, hay que recitar el Corán si podemos, si no, descansar y dar al cuerpo su merecido descanso para afrontar el ayuno del día siguiente en buenas condiciones. Barakallahu fik, que inshallah plantearemos la segunda pregunta de este hermano después de esta pequeña pausa. Volvemos a seguir. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Si antes teníamos problemas al recibir la llamada de la hermana Amal desde Madrid, creo que ya la tenemos al teléfono. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, hermana Amal. Pues me parece que tampoco. Tenemos la pregunta pendiente del hermano que nos preguntó acerca de los juegos de azar. Dice, tengo otra pregunta. Cuando alguien finaliza la oración y después tiene dudas de si ha hecho el tashahhud, ¿no? del medio del resto o no, en este caso, ¿qué se debe hacer? Gracias y barakallahu fikum. No está seguro de si hizo ese tashahhud o no. En el caso tenemos lo que se llama sujud as-sahw, las dos posternaciones que hacemos al final de la oración. Normalmente los actos en Islam en general se basan sobre la certeza, cuando debemos hacer algo sobre algo que tenemos la certeza. Pero en este caso tenemos una duda, supongamos en el caso positivo, que de verdad ha omitido este tashahhud mediano. No pasa nada, esto se soluciona al final, pues antes de teslim, antes de dar por culminada la oración. Esta es la opinión más, coherente. Pues debe hacer dos posternaciones del olvido. Y con esto tendrá solucionado el tema. En el otro caso, que también tenemos la duda es uno de los motivos para sujud sahw. Las dos posternaciones normalmente se hacen en tres casos: omisión, o adición, o olvido, o duda en este caso. Pues con dos sajdat sahw, con dos posternaciones, tendrá inshallah su oración. Hermano Muhammad Said, ¿cómo se lleva a cabo este sujud? De sahw. Dos posternaciones como las posternaciones de la oración. Hacemos el takbir y durante el sujud. Después del salam. Después del salam o antes del salam, lo mismo. Si es después del salam, pues hacemos el takbir. Si es antes del salam, también hacemos el takbir. Nos posternamos, hacemos el tasbih y luego nos levantamos, la sentada entre las dos posternaciones y la repetimos nuevamente, y son dos. Y luego nos incorporamos y hacemos el taslim. También se contempla hacer el tashahhud nuevamente cuando es fuera de la oración, después de hacer el tashahhud de la oración anterior. Las dos cosas son válidas, tanto haciendo el tashahhud o no, tanto haciéndolo antes del taslim o después del taslim. Barakallahu fik, una pregunta que nos llega desde Ecuador. Dice lo siguiente: una hermana nos felicita al principio, nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, felicitaciones por su programa con el que ayudan a la comunidad islámica. Mi nombre es Sara y mi tema es el siguiente. Soy ecuatoriana conversa al Islam y vivo en Ecuador con un hombre musulmán, pero yo tengo dos hijos adolescentes, varón y mujer, de un matrimonio anterior que son católicos y ellos viven con nosotros. Mi pareja ha tenido algunos
inconvenientes con mis hijos por diferencia de carácter y mi pareja me ha dicho que yo debo abandonar a mis hijos para seguir con él e ir a España. Me ha dicho que elija él o mis hijos. Quiero saber si en el Islam está permitido o está ordenado que debo abandonar a mis hijos por seguir a mi marido. Gracias por su ayuda y que Allah siempre guíe a todos a su camino. No, está totalmente equivocado el hermano a la hora de pedirle y exigirle que abandone a sus hijos, ni mucho menos, ¿no? Sus hijos son sus hijos y el hecho de que sean cristianos o de otra confesión no quita ese lazo maternal y debe de cuidarlos, debe de educarles, debe de proporcionarles el afecto, el cariño y la atención debida sin faltar a las obligaciones con su marido. Si son mayores de edad y han llegado, digamos, a la edad de responsabilidad de independizarse y ya tienen su vida hecha, ella tiene que, digamos, atender las necesidades de su marido y su vida matrimonial y las obligaciones conyugales en ese sentido, y sin que se rompa esa relación. Pero si son todavía niños y menores y necesitan de su cuidado, su atención, su afecto, su cariño, pues debe de educarles y él debe de ayudarla, inshallah ta'ala, en esa educación, y no son incompatibles el hecho de que se haya convertido al Islam y que mantenga, digamos, los lazos familiares con sus hijos. Yo recomendaría al hermano que replantee esa cuestión y que dialogue con ellos y que intenten solucionar esas diferencias sin llegar a los extremos. Barakallahu, tenemos una llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermana. Sí, mire, mi caso es una pregunta porque el caso que estoy embarazada de 4 meses, sí. Tengo problemas de bajada de tensión, también me han comentado los médicos que el bebé va a nacer a lo mejor con una dificultad de salud y tal, con un síndrome de Down según ellos, pero todavía no se sabe nada, están de pruebas. Sí. Y claro, como yo tengo mucha fe en Allah subhanahu wa ta'ala, digo, no pasa nada, pero el caso que cuando tengo alguna urgencia para salir a la calle, sí, a hacer alguna cita de médicos y tal, pues me baja mucho la tensión y me obliga a beber agua o a beber algo para que me suba la tensión. Sí. No sé si lo puedo hacer. En casa no pasa nada. Cuando estoy en casa estoy más o menos regular, pero el caso que cuando salgo por algún motivo de cita de médico a hacer algo, pues no puedo aguantar mucho tiempo en la calle. Entendido. Y mi pregunta es, si yo ¿qué tengo que hacer? Ayunar. No sé, estoy un poquito confundida. Inshallah le contestamos enseguida. ¿Alguna pregunta, hermana? ¿El médico qué le dice, hermana? ¿Su médico qué le dice? Mi doctora me ha dicho que no debo hacer el Ramadán. Ajá. Vale. Entendido. Barakallahu fik, hermana. Assalamu alaikum. Vale, muchísimas gracias. A usted. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bueno, hermano Taufik, te paso esta pregunta de la hermana. ¿Qué debe o qué puede hacer en esta situación? Como ya hemos explicado en otros capítulos, el tema del embarazo junto con la lactancia, si el ayuno perjudica, digamos, el estado de la madre o del hijo, feto, de los dos, nuestros sabios, pues de una manera unánime, permiten no ayunar, que es un permiso de Allah subhanahu wa ta'ala otorgado a estas mujeres. Sí. Además, nos acaba de explicar que el médico, la doctora, le ha dicho de una manera clara que no debe ayunar, pues que siga pues las enseñanzas de su médico. Y el hamla es un permiso que Allah nos ha otorgado de una manera clara en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cuando inshallah se encuentra en buena condición óptima de salud, pues que opte por recuperar estos días, según la opinión de la mayoría de nuestros sabios. En otro caso, si se va a juntar quizás con la lactancia y será un poco difícil las dos, está también contemplada la otra opinión de sacar fidia, más o menos, según la situación económica de nuestra hermana, unos 5 euros
por día, inshallah. Barakallahu fik, hermano Mohamed Said. Mi consejo es que no ayune. Que no Mi ayune. consejo es que no ayune. Está en una situación crítica, los 3 primeros meses de embarazo ella está en una fase crítica y aparte dice que están de pruebas con el tema de Sí. el diagnóstico de su feto, inshallah que no sea nada Ojalá que que no. le preocupe ni nada malo, bi'idhnillahi ta'ala, y está en el mes de Ramadán y Allah subhanahu wa ta'ala con su misericordia haga realidad sus súplicas, pero que no ayune para no perjudicar su salud ni la salud del feto, inshallah ta'ala, y le cuenta el ajr, le cuenta la recompensa y de igual manera. Por la intención. Muchos hermanos se sienten mal y quieren hacer ese esfuerzo, sobreesfuerzo realmente, porque piensan que es un pilar, es una fecha anual, es un mes señalado, cómo voy a comer, yo puedo hacer un sobreesfuerzo. No, ese sobreesfuerzo va a conllevar al perjuicio de tu salud y la salud de un feto que es totalmente inocente. Por lo tanto, mi consejo personal, que no ayune y inshallah cuando pase todo el embarazo y se sienta bien y se sienta en condiciones, que lo recupere tranquilamente días sueltos hasta que termine su deuda, inshallah ta'ala, y que Allah le acepte el ayuno y que Allah subhanahu wa ta'ala le cuide y cuide a su bebé, inshallah. Amén, barakallahu fik. Ya tenemos, creo, a la hermana Amal que nos intentaba llamar antes. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Adelante, hermana. Primero llamada Mubarak a todos. Igualmente. Y enhorabuena por el programa. Barakallahu fik, gracias. Creo que se escucha mal, ¿no? No, le escuchamos perfectamente. Sí. Sí. Vale. A ver, mi caso es, yo estoy casada civilmente, ¿vale? Sí. Entonces me están poniendo muchas pegas al divorcio. Ajá. Porque me quiero ahora separar porque no nos entendemos. Sí. Pero no estamos casados por lo religioso. Ajá. Entonces quería saber si yo me podía casar con un imán, con otra persona. Porque como es que ya llevo 2 años intentando divorciarme y me lo están complicando todo. Sí. ¿Ha quedado claro la situación? Si no he entendido mal, se refiere a que tiene un proceso complicado de separación. Si mientras tanto puede contraer matrimonio religioso con otra persona. Sí, quería saber si me podía casar con otra persona. Vale. Entendido. Pero vamos, que no me he casado por lo religioso, sino por el registro civil español. Sí, el matrimonio actual es un matrimonio civil que está en proceso de separación. Sí. Lo único que la separación está tardando y quiere contraer matrimonio, si puede contraer matrimonio por lo religioso. Vale. Entendido. Esta persona vive en otro país europeo, entonces se está complicando mucho el divorcio. Sí. Entonces ya llevo esperando 2 años y claro, quería saber yo si me podía casar con otra persona de momento porque por lo religioso no me dejan porque me piden la partida, o sea, lo que es el justificante de soltería. Sí. Porque como he nacido en España, pues no me lo dan porque sale que estoy casada. Exacto, sí. Entonces tampoco me dejan casarme por el consulado marroquí. Pero por lo religioso, hermana, pasaría lo mismo. En cualquier mezquita te van a pedir la capacidad matrimonial. Entonces, claro, quería saber si se podía o no. Vale, entendido. Inshallah, ahora le contestamos. Barakallahu fik, hermana Amal. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hermano Mohamed Said, ¿qué le decimos a la hermana que se encuentra en esta situación difícil? Siento la situación, que es una situación difícil. Está, digamos, la hermana en un limbo, si se puede decir, jurídico y legal, pero lamentablemente no puede contraer matrimonio hasta que tenga su divorcio registrado y dictado, ¿no?, por parte de los jueces, sea por lo civil o sea por lo religioso. El acta matrimonial civil es totalmente válida jurídicamente, es un matrimonio contraído con las condiciones exigidas en la religión islámica. Administrativamente y legalmente sigue siendo la mujer de un hombre, aunque están en un proceso de separación y aunque no se haya dictado definitivamente, digamos, el divorcio, no puede contraer matrimonio bajo ningún concepto con otra persona, ni por lo religioso ni por otra metodología, porque estaríamos casando a una persona ya casada. Entonces, aquí no está bara'at ad-dhimma, digamos, su responsabilidad no está libre. Ella no es una mujer libre, sí está en una situación
o está en una situación de vacío legal de alguna manera, pero administrativamente, legalmente, civilmente y religiosamente también sigue siendo mujer de otro hombre. Hasta que no haya divorcio claramente por el medio y registrado, por lo civil también y por lo administrativo, no puede contraer matrimonio bajo ningún concepto, porque estaríamos haciendo un fraude, estaríamos incurriendo en una falta grave. Lo que tiene que hacer es intentar agilizar lo máximo los trámites y llegar a un acuerdo y hablar con la otra parte para, inshallah ta'ala, no se perjudique ni ella ni el otro. Pero el divorcio en Islam no empieza una vez que el marido dice estás divorciada, verbalmente. Sí, pero hay que registrarlo. Tiene que ser registrado, y habla de separación, habla de que todavía no han llegado a un acuerdo, hablan de tal, pues habrá que ver también si la otra persona ha desistido de esa relación o no, ¿no? Muchas veces es una separación por una parte, entonces habrá que llegar a una conclusión, a un fallo definitivo para zanjar la cuestión administrativa y legal. Cuando se pronuncia, efectivamente, jurídicamente tiene validez, pero si no se registra legalmente, se pueden reclamar derechos por el medio, ¿no? Si su marido ha pronunciado el divorcio pero no lo han registrado, ella sigue siendo su mujer legalmente. En un momento dado puede reclamarle muchas cosas y puede impedirle que se case con otra persona, y si lo hace está incurriendo en una falta gravísima y en un fraude, incluso hablando de cuestiones administrativas, ¿no? Sí. En el registro civil, si contrae matrimonio ahora y luego tienen constancia de ese matrimonio, estaría casada doblemente, ¿no? Estando casada con un... Que es delito. Es delito. Sí, es delito aquí en España. Tenemos al teléfono a Fátima desde Sevilla. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum, hermano. Salam Abro Ramadán. Igualmente. Quería preguntar por mí, porque yo tengo talasemia. Ajá. Y mi médico me dijo que no tengo que hacer Ramadán, porque yo no estoy enferma, pero me puedo enfermar. Ajá. ¿Perdona, qué tiene la hermana? ¿Cuál es la enfermedad que tiene esa hermana? Anemia. Es un tipo de anemia, pero otro tipo. Sí, un tipo de anemia. Le dice que el ayuno puede llevar a la anemia, ¿no? A la enfermedad. A la enfermedad. Entendido. Barakallahu fik. ¿Alguna otra pregunta, hermana Fátima? Sí. Si alguien quiere ayudarte, por ejemplo, para saldar tus deudas. ¿A saldar tus deudas? Sí. Sí. Pero tú tienes sospecha que ese dinero no viene de la usura. ¿Viene de arriba? Sí, de arriba. Sí, de la usura. Entonces, ¿yo puedo aceptarlo o lo rechazo? Entendido. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Respecto a tu enfermedad, hermana, ¿es crónica o es pasajera, digamos? Crónica. Crónica. Vale. Sí, de mucho tiempo. Sí. ¿Alguna otra duda, hermana? Ya está. Es solamente que yo lo he hecho los primeros días de Ramadán, pero solamente me siento cansada, que no... Ajá. Si no salgo a la calle, no juego mucho con los niños, estoy bien, pero si hago esfuerzo, me siento muy cansada, muy cansada. Ajá. Entendido. Barakallahu fik, hermana Fátima, y que Allah la cure. Barakallahu fik, salam alaikum. Barakallahu fik. Hermano Taufik, dos preguntas. Una enfermedad crónica que tiene la hermana que empeora su situación con el ayuno. ¿Qué le decimos en este caso? En este caso, la decisión del facultativo, el médico, es decisiva. Si el médico decide que el ayuno la perjudica, pues debe escuchar al médico y hacerle caso. Y alhamdulillah, en nuestra sharia islámica, como hemos dejado más de una vez de manera clarísima, que el no ayunar también, el musulmán o la musulmana tendrá los mismos hasanat, será recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala. Y ella, en este caso, es crónica, su enfermedad, pues tendrá la solución o la alternativa de sacar fidya. Según su situación y circunstancias económicas, pues una comida normal, más o menos 5 euros, 3,50 euros, según su... Por cada día. Por cada día, inshallah. Barakallahu fikum. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir en este sentido? La segunda pregunta dice que alguien quiere
ayudarla a saldar unas deudas que tiene, pero ella tiene la sospecha de que ese dinero puede haberse generado a través de la usura, ¿no? La sospecha tenemos que valorarla, ¿no? ¿Qué es lo que supone esa sospecha? Si es realmente así o es simplemente pues unas suposiciones, ¿no? Sí. Y también ver el origen de ese dinero y el porcentaje, digamos, de esa parte dudosa de su riqueza. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo en un hadith auténtico: deja lo dudoso con aquello o por lo que no te suscita esa duda, para optar por el wara, para optar por la cautela y la prudencia sería no aceptar esa ayuda, pero si no es nada claro y no está confirmado, sino simplemente son sospechas, etcétera, yo creo que también se contempla la opinión de nuestros sabios, basado sobre el dicho de Abdullah ibn Mas'ud: si alguien te regala algo y ese algo que te regala pues está, digamos, generado a través de un mecanismo, a través de una vía ilícita, tú no eres responsable, porque el haram la yata'allaqu illa bi dhimmatin wahida. Lo ilícito solamente se responsabiliza de ello la misma persona que lo practica. Cuando pasa a manos o a posesión de otra persona ajenas, pues deja de tener esa consideración. Es una cuestión a valorar a nivel personal. Inshallah. Hermano Tawfiq, unas cuantas preguntas también que nos llegan acerca del ayuno de Ramadán. Por ejemplo, una pregunta que se plantea muchísimo y que la planteamos aquí: ¿se puede probar la comida o eso rompe el ayuno? Una persona que está cocinando, una persona que está en la cocina y necesita probar la comida, ¿eso le rompería su ayuno o no? No, al contrario, se puede probar la comida teniendo siempre el autocontrol. En esto pues no hay ningún problema. Si alguien está trabajando como cocinero o incluso la propia persona en su propia casa, pues no hay ningún problema en probar la comida. Lo que es probar nada más, sin tragar. Sí. Que no abusen de ello, ¿no? Probar demasiados platos sería que rompería el ayuno en ese caso. El hermano Mohamed Said, una última pregunta acerca de las rak'ats o unidades de rezo de Tarawih. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos se deberían rezar en total en Tarawih? No hay un número establecido por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el sentido de que hay un dicho que nos dice que los tarawih son X rak'at. Tenemos el hadith de Aisha radiyallahu anha que habla del rezo nocturno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanto en Ramadán como fuera de Ramadán, que es un total de 11 rak'at, y las narraciones que tenemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezaba 8 aparte de el witr, pero el Jalifa Omar, por ejemplo, pues estableció otro número, el Jalifa Omar ibn Abdul Aziz estableció otro número, diferentes escuelas jurídicas establecieron diferentes números. El hecho es rezarlas, inshallah ta'ala, sean 8, sean 20, sean 36, sean 30, hay diferentes narraciones, todas son válidas, la puerta está abierta porque es un mes de bendición y mes de cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala, y tampoco tenemos que ser muy detallistas en esa cuestión, porque el mismísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dejó establecido un número fijo ni las rezó todos los días de Ramadán. Si entramos en ese debate, el que establece la oración del Tarawih es el Jalifa Umar radiyallahu anhu arda, por lo tanto el número es según la tradición y según la escuela jurídica adoptada. En los países, por ejemplo en Arabia Saudí, se rezan 20 rak'at los 20 primeros días y luego se añade el tahajjud. En países del Magreb se rezan 16 rak'at teniendo en cuenta la jatma del Sagrado Corán. En otros lugares se rezan 30, según la capacidad del imam, según su memorización y según la gente, ¿no? Que sea una cuestión a valorar en función del tiempo de la gente, su capacidad de aguante, etc. Barakallahu Fik, con esa respuesta finalizamos nuestro programa de hoy. No nos queda tiempo para más, solo para darles las gracias a ambos, a Mohamed Said Elides, muchísimas gracias, que Allah te bendiga por todo, y Tawfiq Said Harrach, muchísimas gracias por todo, Barakallahu Fik, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido. Que Allah acepte su ayuno, sus oraciones y acepte sus actos de bien. Inshallah nos vemos el jueves que viene, que será ya el día 8 de Ramadán. Este ha sido el programa 101, alhamdulillah, así que no falten a la cita el jueves a las 5 de la tarde.
Que pasen una buena semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا ومعلمات كم أضأنا مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا كم للعقول